en este computador. Ya, yo les envié, ven esta página, ¿verdad? Están viendo el caso. Sí se ve. Ya. Entonces, la idea, yo también puedo tomar varios casos vinculados con el tema marketing. Este caso que les envié, del último, tiene que ver con dos temas. Con algo que conversamos ¿cuánto se llama la clase pasada? Que ya es cerrar un poco el concepto de estratégico, concepto de qué es lo que significa el marketing estratégico, tomando este caso de Airbnb, que obviamente no hay más. Este caso está contextualizado en cómo esta empresa utiliza el concepto estratégico de democratización ¿cuánto se llama? De la industria de alojamiento. Básicamente ese es su concepto. Entonces es interesante desde el punto de vista de que en muchos lugares esta aplicación obviamente no está considerada como ¿cuánto se llama? Como alojamiento informal, porque incorpora muchas personas que no necesariamente quedan registrados y hay una transacción comercial que no está toda del todo claro. Ahora, aunque salió una ley que obviamente regulaba las aplicaciones, no sé si esta está dentro de ese marco, o los usuarios, digamos, que se adquieren esta aplicación están dentro de ese marco. Entonces, es interesante desde el punto de vista estratégico de cómo fueron capaces de descubrir una necesidad de mercado, como es el caso a lo mejor de formalizar el alojamiento informal, de darle una cierta forma y ponerlo a disposición de pasajeros que no son tan complicados y que no necesariamente buscan un hotel o algo. Se dieron cuenta, digamos, de ese detalle, que a lo mejor había mucha gente a través de sus estudios y nada más que estaba dispuesta, digamos, a pagar y además, al poco andar, descubrieron que estratégicamente también era muy bueno el hecho de que las personas pudieran compartir con los anfitriones. De hecho, ellos hablan de dos conceptos, de lo que son los anfitriones y de lo que son los huéspedes, como dos conceptos clave dentro de su estrategia. Y los anfitriones, de alguna manera, pasan a ser aquellos que entregan como servicios un poco más personalizados. Entonces, la idea de esto es el tema. El asunto es que cuando se llama yo le hago las preguntas porque para que lo desarrollen después de manera tradicional. Este es un modelo de negocio que está utilizando, digamos, las plataformas electrónicas para cubrir un nicho que es absolutamente, acá está como muy específicos, con temáticas bien así de cuánto se llama, de, de grupos familiares jóvenes o etcétera. Entonces, obviamente está como muy segmentado. Y lo otro que también el posicionamiento que busca esta empresa es, de alguna manera, no es en segmentos ni... Es como el adulto joven, aquel que tenga la capacidad aquel profesional que no se complica y que busca mayor libertad como para poder viajar. Más o menos como por ahí va la idea de esto. Entonces, ese es como el contexto del caso, ¿ya? ¿Y por qué planteo esto? Porque hay tres cosas vinculadas con este caso igual que tenemos que analizar, que vamos a analizar el día de hoy. Yo les dejo esto como para que lo aprovechen de conversar, analicen ustedes las preguntas que están acá con respecto ¿cuánto se llama? Al modelo de negocio, que es un concepto que vamos a analizar al final de la clase de hoy, y también descubrir, ¿no es cierto?, lo que son cuando se llaman los conceptos de posicionamiento, segmentación y posicionamiento, que es lo que vamos a conversar también el día de hoy, ¿ya? Así que yo no sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a esto, al caso en sí. Aquellos que hayan tenido tiempo de mirarlo y el resto probablemente se les vaya a facilitar con la clase de hoy. Ya, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de tres temas. No sé si ven la PPT, ¿me avisan? Sí, se ve. Sí. Súper. Entonces, hoy día vamos a hablar de tres temas. Investigación de mercado. Yo no voy a entrar a profundizar en esto. Ustedes están hablando ¿cuánto se llama con la profesora Gutiérrez? Estos temas. Yo le voy a dar dentro del contexto del marketing. ¿Ya? Investigación de mercado, segmentación y posicionamiento son tres conceptos clave que son estratégicos, que derivan obviamente de lo que ya habíamos conversado en algunas de las clases anteriores, pero que tenemos que darle forma, porque antes de entrar a las acciones de marketing propiamente tal, hay que tener claros estos tres conceptos que son fundamentales. Y están los tres bastante interrelacionados. Por ejemplo, una de las preocupaciones es determinar
a través de marketing o estrategia de marketing, a qué segmento uno pudiese focalizar sus acciones de marketing, pero para eso, obviamente, uno tiene que desarrollar o aplicar algún instrumento, algún procedimiento, alguna técnica, alguna herramienta que te permita identificar esos segmentos de marketing. Y eso es lo que se denomina investigación de mercado entre los múltiples usos que tiene la investigación de mercado. Pero básicamente una buena herramienta para segmentar y entregarte información muy fidedigna con respecto a los criterios de segmentación que vamos a analizar más adelante. Y solamente puedes avanzar hacia el posicionamiento cuando tienes claramente identificados los segmentos en términos de distintos comportamientos. El posicionamiento no se hace en el aire, se hace porque va dirigido a la mente de determinados grupos, que uno puede utilizar distintas herramientas, estrategias, qué sé yo, etcétera, pero para posicionar o hablar de posicionamiento hay que tener claro los segmentos bien claros. Y para hacer tener los segmentos bien claros, previamente hay que desarrollar algún tipo de investigación. Y es lo que se conoce en marketing como investigación de mercado, y que es lo que vamos a conversar en una primera instancia, ¿ya? Yo no voy a entrar en técnicas de investigación, porque evidentemente yo me imagino que con la profesora Gutiérrez han estado hablando de distintos instrumentos, métodos y técnicas de investigación, pero yo le voy a dar el contexto que para el marketing es fundamental levantar información de mercado. Y esa es la herramienta principal que se emplea, son los procedimientos de investigación. No hay nadie que trabaje en marketing que no requiere investigar. Y cuando hablo de investigar no me refiero a técnicas absolutamente sofisticadas, desde un pequeño comerciante aplica técnicas de investigación o algo le dice, digamos, cuando le consulta a sus clientes de qué productos compra, qué productos no compra. Si tiene un minimarket, a lo mejor probablemente él surtirá a partir de la información del comportamiento de la gente que llega a comprar. Por lo tanto, esa es una técnica de investigación de mercado que algo le dijo a él que tenía que tener tales productos porque es lo que le pide la gente y lo que la gente va a comprar. Lo mismo, qué sé yo, en el caso de que quien tenga, qué sé yo, un pequeño kiosco, y así vamos creciendo y las grandes empresas. Entonces, un restaurante que me venga a decir a mí que no hace investigación de mercado, por ejemplo, o un hostal que me dice que no hace investigación de mercado, yo creo que no la tiene sistematizada, pero de que la hace a través de distintas técnicas que no necesariamente son todas científicas, sino que algunas técnicas son mucho más a partir de la experiencia que tiene cada local. Por lo tanto, sin investigación de mercado no se puede avanzar en marketing. O las empresas podrían, o las empresas e inclusive los destinos, incluyendo los destinos turísticos, no podrían saber cuál es el propósito de la investigación de mercado. Como dice acá, básicamente todo lo que se hace en marketing son toma de decisiones, ¿ya? Planificación, recopilación y análisis de datos pertinentes para la toma de decisiones de marketing son fundamentales. Entonces, por ejemplo, yo cada vez que voy a tomar una decisión de marketing en producto, precio, distribución, comunicación, canales qué sé yo, de comercialización o lo que sea, tengo que tener algo de información como para poder tomar alguna decisión. Por eso, levantar información de marketing, y eso también forma parte de lo que son ¿cuánto se llama? La parte estratégica de marketing propiamente tal. Entonces, la investigación de mercado proporciona información sobre varios aspectos que podemos nombrar acá. Primero, lo que es participación de mercado. A ver, generalmente uno para poder decir, oye, ¿sabes qué? Queremos ampliar nuestra participación de mercado. Claro, pero ¿qué significa eso? Eso lo estoy hablando desde el punto de un destino o del punto de una empresa. Todas las empresas tienen una participación en el mercado, más, menos, e incluso todos estos aspectos de problemáticas de colusión que han surgido es porque algunos transgreden la norma de respetar su nivel de participación de mercado. Acuérdense cómo se distribuye el mercado de los pollos, el mercado del confort, qué sé yo, es por nombrar algunos ejemplos. Entonces, ellos se respetan su cuota de mercado, pero ellos saben cuánto les corresponde. O sea, del 100% del mercado, cuánto es lo que va a corresponder. Si tú transgredes esa norma cuando son mercados muy acotados, obviamente entras en una guerra de participación y tú haces cualquier acción como para obviamente quitarle participación de mercado a tu competidor. Lo mismo ocurre con los destinos, ¿ya? Entonces, eso se mide de manera cuantitativa. Si yo puedo tener una participación de mercado, si somos 10 competidores, yo puedo tener a lo mejor, qué sé yo, no sé, 5%, 20%, y mi propósito es ampliar esa participación como para ir adquiriendo lo que es liderazgo de mercado. Ahí pueden haber múltiples estrategias de marketing que podríamos emplear, desde una simple campaña de promoción o atracción, qué sé yo, hacia los clientes, o incluso haciendo lo que son procesos de integración comercial. Es decir, cómo tú
adquiere algo que es clave para la competencia, ya sea un canal de distribución o un pequeño operador o un, ¿cuánto se llama? Distribuidor. Pero no quiero entrar en estos aspectos como tan estratégicos, sino que quiero que entiendan, digamos, la lógica que hay detrás de esto de levantar información de mercado. Las técnicas la ven con la profesora Cecilia, yo le estoy contextualizando más o menos por qué es importante el marketing. Por lo tanto, es un contexto de, obviamente, y determinar nuestra participación de mercado y si nos queremos quedar ahí, queremos ampliar, qué sé yo, participación de mercado, etc. También es importante como para contextualizar la investigación de mercado, las necesidades de los clientes, los deseos o la motivación de clientes en términos de comportamiento, de compra o de llegada de visitantes o turistas, qué sé yo, etcétera, como para dar respuestas con algunos satisfactores mejor que la competencia. Entonces, por eso también se hace una investigación de mercado, que tiene la investigación de mercado que es útil, digamos, para conocer eso, que es muy común sobre todo en industrias muy complejas como son las industrias de servicios. No tanto, o sea, no la industria de bienes, porque la industria de bienes es más fácil, entre comillas, determinar o hacer modificaciones a productos cuando tú tienes la información que te entrega, porque a lo mejor al cliente no le gustó el modelo, no le gustó el color, no le gustó la funcionalidad, el tamaño, el empaquetado o lo que sea. Eso es intervenible. Pero muy compleja cuando uno trata de hacer esto en el contexto de los servicios, porque son cosas como muy subjetivas y muy dispersas dentro de un mismo grupo. Y lo que uno hace es recoger información para tratar de, ¿cuánto se llama? De homogeneizar estos comportamientos, estas consultas o estas demandas. También bueno, eso en términos así bastante general. Esto probablemente, hacer estudio de comportamiento o investigación para determinar el comportamiento de consumidores es probablemente lo más complejo que hay. Algunos destinos, por ejemplo, turísticos, levantan encuestas desde carácter demográfico por sobre psicográfico. Entiéndase como, ya veremos más adelante, pero los estudios de comportamiento no es solamente preguntar por qué la gente visita un lugar. Por ejemplo, en algunos instrumentos, seguramente como lo han visto con la profesora Gutiérrez, hacen encuestas de selección múltiple o un montón de opciones, pero las que miden percepción, las que miden probablemente son más las escalas de Likert, etcétera, que de alguna manera te ayudan a contextualizar probablemente mucho más un problema en términos motivacionales. Porque esto tiene que ver con psicología de comportamiento de los consumidores. Y acá, más que los estudios cuantitativos, obviamente puede que sean mucho más relevantes los estudios cualitativos en términos de entender el comportamiento de las personas. También están los estudios de determinar precios, por ejemplo, que son muy técnicos, ¿ya? Muy técnicos en cuanto a evolución de materias primas, costos, qué sé yo, los costos que maneja la competencia, la influencia, por ejemplo, de variables económicas como el dólar, el IPC, qué sé yo, etcétera, que de alguna manera pudiesen influir sobre el desempeño de tu destino o negocio, qué sé yo, etcétera. También hay investigaciones ya mucho más duras que apuntan hacia el producto, hacia la distribución o actividades de promoción, que esas son ya muy técnicas, muy específicas de acciones que tú puedas estar desarrollando o hacer. Entonces, la investigación de mercado es una herramienta tremenda para definirle una herramienta, como todo proceso de investigación, de levantamiento de información que te permite tomar decisiones asertivas en materia de marketing y no perder la plata. Y esto es lo que ocurre con muchos destinos turísticos que generalmente disocian la información que tienen en investigación versus cómo invierten en acciones. Y a veces, por ejemplo, invierten en campañas que obviamente nadie escucha y invierten en folletos que nadie lee, invierte en redes que no se condicen, digamos, con la gente que realmente lo sigue. Entonces, ese es el propósito de hacer una investigación de mercado y buscar esa relación. Ahora, no sé si esto lo han visto con la profesora Gutiérrez, no, pero en marketing hay un sistema que se denomina Sistema de Información de Marketing o SIM, ¿ya? Y el sistema de investigación de marketing, tiene 4 elementos clave. Y eso es importante que se queden instaurados en un destino turístico o en una empresa. Estos sistemas ¿cuánto se llama? De información de marketing, que es el que te facilita no solamente la investigación, que es un elemento. Yo puse esto para contextualizar en qué parte estaba la investigación de mercado dentro de este sistema de información de marketing, que obviamente puede estar, ¿cuánto se llama? Planteado por múltiples otros elementos que vamos a ver si estos son sistemáticos o asintomáticos, pero me refiero que puede ser muy complejo. Grandes compañías obviamente tienen, ¿cuánto se llama? Un staff que se dedica a manejar esta información porque requiere, qué sé yo, personal, equipo, procedimiento,
qué sé yo, ordenar, analizar, evaluar, qué sé yo, sistemáticamente información permanente. Yo no tengo ninguna duda que las grandes cadenas, por ejemplo, de farmacia, las grandes cadenas de restaurantes, las grandes cadenas de supermercados, esto lo tienen completamente armado. No hay nada de ninguno de nosotros que vaya al supermercado que no estudie nuestro comportamiento y que nos estén levantando información permanentemente con la forma en que pagamos, dónde compramos, qué hora compramos, qué sé yo, etcétera. Destinos turísticos, lo mismo pasa con las líneas aéreas y también pasa, digamos, con los casinos de juego, que cuando uno va pocos meses después se ponen hostigosos y te empiezan a perseguir, a mandarte promociones para que haya los días de semana, para que haya gastar plata, no sé cuánto. Entonces, todo eso es generación de cuánto se llama de información, que no necesariamente pasa por investigación, sino que con sistematizar información relevante, ya sea en los destinos o ya sea en las empresas. Entonces, la investigación de mercado, evidentemente, forma parte de uno de estos elementos de información. Otros elementos son la generación de bases de datos internas, que eso puede ser porque si tú tienes un sistema, por ejemplo, en el caso de una oficina de información turística, si cuando llegan los turistas al territorio entran a preguntar dónde queda tal cosa, por el precio de alojamiento, dónde pueden ir, qué pueden visitar y un montón de cosas. Bueno, esto es sistematizar información en base de datos, recogiendo ciertos datos de parte de quienes visitan esa oficina, y lo mismo en el caso de los hoteles. Por ejemplo, en los destinos turísticos, los municipios podrían pedirle a los hoteles que o el mismo municipio podría tener ¿cuánto se llama? La iniciativa de entregarle a los, ¿cuánto se llama? Los hoteles o donde le interesa recopilar información, enviarle una plantilla con algunos datos básicos que necesiten y que los hoteles y los restaurantes o lo que sea le hagan llegar esa información como para que vaya a ir generando sus propias bases de datos, porque esto es caro. O sea, hacer un sistema o tener un sistema de información de marketing y que conlleve, obviamente, el levantamiento de información es carísimo. No es tan fácil porque incluso uno compra la información. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Facebook o Instagram ustedes pueden entrar a comprar información. Lo mismo en Airbnb, etcétera, donde se requiere, bueno, incluso Google igual, uno puede comprar información que es caro. Y hay empresas que se dedican, obviamente, a venderte información. No es como tan fácil. Entonces, acá hay un sistema de base de datos que se puede ir recopilando y que también se da. Otra cosa es otro concepto que está dentro de este sistema es inteligencia de mercado o inteligencia de marketing. La inteligencia de mercado se entiende como ir monitoreando el desempeño de la competencia, qué sé yo, de cómo se está moviendo el mercado con ciertas variables, que tú tengas registro de algunos antecedentes respecto a tus competidores, cuando hacen cambio de productos, qué sé yo, etcétera. Es decir, es como tener ahí monitoreando esta inteligencia de marketing o de mercado que generalmente se da. Y lo más complejo es, obviamente, darse el tiempo de analizar esta información. Acá, bueno, existen software que son de carácter cualitativo o programas informáticos que son de carácter cualitativo, como son aquellos de carácter cuantitativo. Por ejemplo, es que se llama Stata, hay varios de estadística, Stata, el SPSS, perdón, y otros. ¿Alguien ha utilizado esos programas o no alguna vez acá, de los que están acá, en vivo para los casos cualitativos? La profesora Agustina le tiene que haber hablado de eso. ¿O todavía no la... No, aún no llegamos a eso, profe. Ah, Yo ya, en la universidad. Una vez vi SPSS, pero la ya, verdad nunca más lo volví a usar en la práctica. ya. Bueno, el SPS depende de lo que tú quieras hacer. ¿Ah? Por ejemplo, te permite hacer, es muy bueno para analizar escalas. ¿Ya? Escalas, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un estudio de comportamiento y quieres verificar la consistencia interna de una escala, porque hay cierta información estadística que te dice cuando esa información es consistente y cuando es pertinente o no, a través de ciertos indicadores estadísticos. También te permite hacer modelos de regresión lineal para ir proyectando, por ejemplo, cuando uno hace un modelo de regresión lineal, es como hacer una proyección. Por ejemplo, si tú dices, ya en determinada época, bajo determinadas condiciones, llegaron tales turistas, tú incorporas estas variables y haces proyecciones de cuándo hipotéticamente turistas podrían llegar bajo las mismas condiciones y circunstancias. O altera algunas de las variables para decir cuánto puede aumentar o cuánto puede bajar. Básicamente, esos modelos predictivos te podrían hacer cuánto se llama los datos. Pero para eso se necesita cierto nivel de estadística, o sea, o de conocimiento estadístico, ¿no? Como para saber qué es lo que uno quiere buscar. Porque el SPSS te permite hacer simple gráfica,
al igual que el Excel, te permite, qué sé yo, hacer gráficos, pero eso para eso mejor utilizar el Excel nomás. O sea, el SPSS es como para analizar el comportamiento de los datos bajo ciertas circunstancias. Esa es como la gracia que tiene, al igual que el Stata y otros estadísticos. Y hay otros que son más cualitativos, que permiten hacer análisis que son mucho más complejos. ¿Ya? Yo los encuentro más difíciles porque hay que saber usarlo, que el caso del en vivo, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí, o el Atlas T, no sé si alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de hacer eso, ¿cuánto se llama? Software estadístico. Pero en Sí, yo general, hice el Atlas T en la universidad igual, profesor. ya. Sí, el Atlas T hay que saber usarlo porque en realidad, a diferencia del SBS que te arroja la información, el Atlas T lo que te permite, o el en vivo, tú tienes que ir dándole sentido a la información de Claro, acuerdo. porque es para datos cualitativos. Exacto. Porque como es para datos cualitativos, uno tiene que irle dando sentido a la información que va extrayendo. Desde una óptica bastante objetiva, sí. O sea, uno no puede manipular los datos, sino que te va dando la información a partir, ¿no es cierto?, de cómo se van comportando los datos. Hay una teoría que está asociada a eso, que es las teorías fundamentadas, que es cómo van emergiendo datos a partir de la información que tú tienes. Pero es muy bueno cuando uno tiene ese tipo de antecedentes. Por lo tanto, este contexto de los modelos de información de marketing, lo que hacen es tener esto. Así, claro, dice, chuta, esta cuestión es como difícil que alguien lo pueda tener instalado, porque requiere mucha plata, porque requiere, qué sé yo. Yo siento que depende. Yo creo que esto se hace en algunas instancias, en pequeños destinos y en pequeños establecimientos, de manera asistemática y no necesariamente sistemática. Si uno piensa en la mente de un pequeño comerciante, lo más probable es que él haga ¿cuánto se llama? Una investigación de mercado, pero simplemente a través de consultarle voy a ponerlo en este contexto, simplemente preguntándole a la gente que llega a su negocio con respecto a cómo se le atiende, con nivel de reclamo, lo que compra, qué sé yo, etcétera. Por lo tanto, mentalmente él está funcionando con su... Y lo mismo a lo mejor un encargado de turismo que está a cargo de un municipio, un territorio, y tiene como esa dinámica. Inteligencia de mercado es imposible dejar de hacer. O sea, tú no puedes ir por la vida no pensando en tus competidores, como si tienes un negocio o si tienes un destino. O sea, eso siempre se está pensando, ¿qué está haciendo el otro? ¿Por qué le está yendo bien? Que no necesariamente tú lo tienes que sistemático, tú lo tienes internalizado. Y las bases de datos internos, yo creo que puede que estén más sistemáticas o menos sistemáticas, pero alguien sabe qué gente compra, con qué frecuencia viene, cuáles son sus nombres, dónde viven, qué sé yo, etcétera. Y el análisis de toda esa información probablemente les sirve como base. Entonces, esto hay que contextualizarlo. Pero sí, si esto lo ve alguien encargado de algún municipio, encargado de un territorio, claro que tiene que tener, qué sé yo, algunos mecanismos como para sistematizar todo esto para que realmente sea útil. Yo creo que también tiene que ver mucho con estas dos cosas que están acá, que es, por una parte, determinar la necesidad de información que se requiere, ¿ya? Porque no hay llegar y cuando se mande recoger información como de la nada, sino que obviamente el marketing hay que determinar, yo desconozco quiénes son mis clientes, ya perfecto, yo me centraré en eso, o desconozco mi competencia, o qué sé yo, no sé cuál es cuánto se llama la percepción que tienen los clientes con respecto a los productos, cosas como esas que generalmente uno busca levantar información. Y lo otro es el uso de la información. O sea, vuelvo a cuando se llama, si tú levantas información y no la usas, y no la usas en tu toma de decisiones, no tiene ningún sentido hacer este esfuerzo. Porque es como, y eso yo creo que pasa en muchos destinos turísticos donde se levantan información, donde se aplican encuestas y ahí queda. Y nadie usa esa información de manera posterior. Entonces tienes que contextualizar y obviamente si se va a presentar en un plenario, en un grupo de trabajo, bueno, esa información es porque tú la vas a usar para algo. No sacamos nada con quedarnos ahí que te presenten la información de que llegaron tantos turistas, de que vinieron a hacer esto, de que compraron esto, que sí, etcétera. Si después eso tú no lo bajas y bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Ya? Entonces a veces cuando se me queda queda eso ahí instalado. Por eso la investigación de mercado está dentro de este contexto y se complementa con otros elementos más de información. Ahora, esto viene del entorno de marketing, ¿ah? Y viene un contexto en general, o sea, la información se recoge. Hay información que es interna, hay información que es externa. Ya, esto muestra básicamente lo que es información externa que hay que recoger, que yo la desconozco, y hay otra información que es información interna, que obviamente son datos, información que tú puedes manejar.
También cuando hablamos de investigación de mercado, por ejemplo, que uno tiene que tener dos cosas de marketing, que uno son qué es lo que voy a analizar o qué es lo que voy a investigar. Por una parte hay variables que son controlables del marketing, que son las que tú puedes manejar y que son las que tú puedes tener información más inmediata, como el caso de producto, precio, distribución, promoción, que son como las variables más clásicas del marketing, que uno las recibe y qué sé yo, por ejemplo y que tú puedes rápidamente intervenir cuando los consumidores te dan alguna señal en particular, o los empleados, los accionistas, los que sean, te dan, qué sé yo, algunos datos que te permitan intervenir esta variable. Las que son más complejas son las variables del entorno, que son una serie de elementos que determinan y condicionan lo que tú vas a hacer en marketing. Y estas son las que muchas veces se recogen, pero que no se usan. Por ejemplo, en investigación de mercado son clave la información económica, por ejemplo, para tomar decisiones de marketing. Cuando hablo de información económica me refiero que si tú vas a tomar alguna decisión de inversión en marketing, tienes que conocer el desempeño de la economía, el IMASEC, el desempleo, el dólar y una serie de cosas más que son variables de entorno, que tú no puedes controlar, pero que te tienes que adaptar a ellas. Si tú vas a hacer, por ejemplo, creo que lo conversábamos la sesión pasada, si tú vas a hacer una campaña comunicacional, qué sé yo, no sé, para atraer turistas internacionales en Argentina, donde el dólar prácticamente le es imposible ir a Chile porque sale muy caro, claramente es saber que los argentinos no pueden venir por el costo que tiene para ellos el dólar. O para nosotros salir hacia afuera cuando te están diciendo que el dólar está excesivamente alto y obviamente sí podría ser beneficioso decir, oye, ¿sabes qué? Al mercado brasileño le conviene venir porque en relación al dólar ellos lo compran más barato y acá, qué sé yo, perdón, allá lo compran más barato y acá lo venden como mucho más caro, por lo tanto la relación de cambio es muy favorable para ellos y a lo mejor podríamos entrar en nuestra campaña comunicacional en ciertos puntos de Brasil, por dar un ejemplo. Y así aparece, no me voy a detener esto, porque si no me voy a demorar demasiado, pero ¿cuánto se llama? Estos factores ambientales son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, si hay alguno que tenga duda con respecto a esto y no le queda claro alguno de ellos, para contextualizarlo en materia de investigación, obviamente me avisa, pero también las variables incontrolables son el avance de la tecnología, no es considerable, por ejemplo, una variable, por ejemplo, el caso de la competencia, que tampoco es controlable, menos las leyes y regulaciones. O sea, hoy en día nosotros, por ejemplo, sobre todo en el caso pensamos que hay leyes y regulaciones que pudiesen afectar a la pequeña empresa, como el cambio, por ejemplo, sobre todo turística, que es el caso, por ejemplo, de las 40 horas o el sueldo mínimo, que tienen que pagar los pequeños emprendedores a ¿cuánto se llama? A los nuevos trabajadores, y eso puede afectar un poco la competitividad de la empresa, pero son leyes y regulaciones a las cuales hay que acogerse. Obviamente son elementos importantes al momento de tomar decisiones de marketing. Y factores sociales y culturales que hoy en día son muy complejos, ya, sobre todo el cambio de tendencia de las personas, el uso de las redes sociales, cómo se comportan la gente en ese contexto, qué sé yo, etcétera. Por lo tanto, hay cambios culturales significativos, la incorporación, por ejemplo, de la mujer al mundo laboral y todas estas leyes de paridad y todos estos, qué sé yo, cambios que se dan de carácter cultural con respecto al rol de las mujeres o al rol de grupos o otros grupos minoritarios como los grupos indígenas o grupos particulares, etcétera, que se están dando y que forman parte del contexto sociocultural que están presentes en una sociedad y que uno obviamente no puede dejar de mirar en marketing, porque obviamente cualquier oferta que tú quieras generar, promover o decisión de marketing que tengas que tomar, tienes que considerar esas variables, porque si no, la verdad es que no muy poco éxito en el mercado. Y también las variables políticas que tienen que ver, digamos, con el contexto político que se está dando, que es a lo mejor probablemente muy inseguro, que no, a lo mejor probablemente puede, ¿de qué manera eso te pudiese afectar en general? ¿No? Entonces, estas son variables que uno normalmente puede considerar en una investigación de mercado para evaluar necesidades de información y sobre todo para este tema que está acá, que es tomar decisiones de marketing como para, obviamente, o de mercado, en fin, investigación de mercado para tomar decisiones de marketing, varios aspectos que pueden ser estos que están acá, como el caso de segmentar mercado, como veremos, seleccionar mercado meta, programas de marketing que yo pudiese implementar o diseñar, qué sé yo, algún mecanismo de control de las acciones de marketing que estoy llevando a cabo actualmente. Entonces, esto parece importante contextualizar la investigación de mercado. Ahora, yendo específicamente a lo que son la investigación de mercado,
Acá tenemos, por ejemplo, lo que es, hay investigaciones que están para identificar problemas y hay otras investigaciones que están para solucionar problemas. Esto es necesidad de información, ¿ya? Y esto es necesidad de intervención. Esta necesidad de información uno la tiene de manera permanente y es bueno actualizarla y es bueno, qué sé yo, cuánto se llama que la información esté disponible cuando tú vayas a aplicar algún tipo de cuánto se llama de acción de mercado dentro de tu mismo negocio, dentro del destino. No la voy a leer todas ellas, pero obviamente acá, por ejemplo, si uno ve, aparecen, por ejemplo, cosas importantes como investigación de la imagen, o la participación, como lo vimos, de mercado, o a lo mejor pronósticos comerciales o tendencias, que sé yo, etc. Pero esta es información que siempre tiene que estar disponible en el caso de que yo pudiese necesitar este tipo de información, ¿ya? Y otra cosa es la investigación para solucionar problemas de mercado, que esos son como trabas que no te permiten avanzar y que son responsabilidad del marketing ver cómo las resuelve. Primero, investigación de segmentación de mercado, que a veces, por ejemplo, no es bueno disparar a la bandada, como veremos en la parte de segmentación hoy en día, ¿no? O también tú puedes disparar a la bandada si es que así lo estima conveniente, si es una decisión exclusivamente del destino de la empresa. O una segmentación planificada o una segmentación natural, son decisiones de marketing que hay que tomar. Investigación sobre los productos, que es para solucionar problemas operativos. Hablo de producto o servicio. Ahí esto me refiero como producto al concepto genérico. Perdón, hablo de producto refiriéndome a bienes y servicios, ¿no? En general, producto en términos genéricos. Como para evaluar si los productos del destino, por ejemplo, están bien estructurado, si estos productos son competitivos o no son competitivos, qué variables de diferenciación tienen, cómo los perciben los consumidores estos productos en general. Si ustedes tienen, por ejemplo, un producto cultural como destino, bueno, ¿en qué se diferencia ese producto cultural con respecto a otros destinos? ¿Estoy realmente destacando las cualidades de que diferencian este producto cultural de otros destinos? Son preguntas de soluciones específicas de problemas. Bueno, hay problemas de precio que es muy técnico muchas veces, o hay un precio técnico y hay un precio estratégico. El precio técnico tiene que ver con costo y el otro tiene que ver más que nada con variables de posición que tú quieres tener en el mercado. Son dos. Hay algunos que tienen que ver con comunicación comercial, acá aparece promoción, pero básicamente un concepto mucho más amplio que es comunicación comercial, o la estructura de los canales de distribución, que ya esto lo veremos más adelante de manera un poco más precisa, ¿no? Pero son esto el propósito que busca la investigación de mercado. Levantar información para solucionar problemas o levantar información para identificar problemas. Y acá está igual un estudio de mercado que obviamente se hace para el marketing, para la formulación de marketing estratégico. Pero puede haber distintos aspectos a recoger. Por ejemplo, si es investigación para conocer el mercado también, ya es uno cuantificar el mercado actual y el mercado potencial. Por ejemplo, no solamente el mercado que yo digo, yo levanto información como para eso. Determinar cuotas de mercado, ¿no? O tipos de mercado, qué sé yo, etcétera. También puede ser, qué sé yo, la estructura del mercado en distintas subcategorías que puedan darse, o llegar a especificar un mercado meta o un mercado objetivo, ¿no? Que es como o un target, como es lo que normalmente se llama. También es importante a lo mejor conocer, no solamente a través de la investigación, a nuestros propios clientes o a los que nos visitan en el territorio, quiénes son, qué hacen, cuándo compran, dónde compran, por qué compran, cómo tomaron la decisión de venir o comprar en mi negocio, qué sé yo, etcétera. Una serie de interrogantes que probablemente yo no tengo la claridad de la respuesta o que sería interesante conocerla para ver obviamente hacia dónde yo delineo mi producto. También, ¿cuánto se llama? Puede haber, que sea una orientación a enfrentar escenarios competitivos. Conocer bien el comportamiento de la competencia, sobre todo en algunos mercados que son como, sobre todo en el mercado turístico que es bastante competitivo, es un mercado que está bastante desregulado y que uno tiene que estar monitoreando permanentemente. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, en el caso de la comida en general, es un mercado altamente competitivo, de bajas barreras de entrada, donde cualquiera que tenga la buena intención y una cosa, una idea, que si yo quiero instalar un mercado de comida, entonces eso lo hace muy competitivo. Los ciclos de vida, normalmente ese tipo de productos o servicios tienden a ser muy agotados. Algunos subsisten, otros no subsisten en un mercado muy dinámico, muy marcado por la novedad. Por lo tanto, solamente logra subsistir, no aquellos que logran una... A veces la gente que se instala en los restaurantes lo hace pensando en la comida. Y eso es, si tú lo haces pensando en el producto en restaurante,
Estás frito porque la gente va por novedad, pasada la novedad te deja de visitar. Lo que la gente busca, obviamente, es en ese tipo de establecimiento o de producto, el servicio y la experiencia de servicio, más que la comida propiamente tal. Entonces, mucha gente pone mucho énfasis en la comida que va a ofrecer, que es distinta al plato que ofrece otro destino. Y eso también puede pasar un poco con los destinos turísticos. Y tenemos por otro lado también, bueno, ya habíamos dicho, fuente de información interna y también o externa. Fuentes de información interna son aquellas que ustedes pueden obviamente catalogar y aquellas de externas las que se tienen que levantar por algún método de investigación. Y lo otro es obviamente son lo que son fuentes primarias o fuentes secundarias. Yo me imagino que eso también a lo mejor lo van a ver si no lo han visto con la profesora Gutiérrez en instrumentos de investigación, pero las primarias son, ¿no es cierto?, todas las fuentes que ustedes puedan levantar y que no está disponible en otro lugar, como por ejemplo una encuesta, una entrevista o lo que sea, son fuentes de información, es decir, de la propia fuente y que no van a encontrar en ninguna parte disponible. Mientras que las secundarias son ampliamente referenciadas, que pueden ser diarios, revistas, artículos, tesinas, investigaciones, que sé yo, etcétera, informes de gobierno o de servicios públicos que están ahí disponibles, que uno puede revisar como que te pueden ser útiles para investigación de mercado. ¿Ya? Acá aparecen algunos antecedentes con respecto ya más específicos. Por ejemplo, acá cuando uno ve investigación para segmentar de mercado, que ahí vamos a pasar a la parte de segmentación, obviamente hay una investigación que me permite segmentar, cómo es determinar la base de la segmentación o establecer, qué sé yo, el potencial de mercado o el potencial de crecimiento de mercado, la estabilidad de esos segmentos y una serie de variables más que son importantes a tener en cuenta. O sea, para segmentar sí o sí hay que investigar, no queda otra opción. Y en cuanto a investigación de productos, se pueden hacer de distinta manera. Esto está más orientado a productos más bienes que servicios, pero acá se hacen, por ejemplo, algunas modificaciones que requieran productos, adaptaciones que se vayan dando, evaluación del posicionamiento de la marca de los productos, algunas pruebas de mercado que uno a veces hace, por ejemplo, estas pruebas de mercado en servicios y sobre todo los destinos, se da con los operadores turísticos cuando tú los traes y haces los fan tour, por ejemplo, y tú los llevas a que te visiten la empresa, los productos, te entreguen la información si el producto es comercializable, si no lo es, porque en algunos destinos te llevan los fan tours con la idea de convencer al operador turístico para que te venda, pero en el fondo son como pruebas de mercado, si los productos son comercializables o no son comercializables, si tienen segmento o no tienen segmento. Así que, y para que participen los operadores o no. Bueno, en precio hay una cosa que es como mucho más dura, ¿no? Que básicamente tiene que ver mucho con las políticas. A ver, ¿cuánto se llama? La influencia que tiene que ver en el precio y la percepción y calidad de los productos, pero también las políticas que uno puede aplicar con respecto a los precios. Y también hay todo un tema que tiene que ver básicamente con una cosa de análisis de costos muy dura, ¿no? En determinar los puntos de equilibrio, cuál es el precio más adecuado, cuál es el precio más óptimo, que no vamos a entrar en eso todavía, pero tiene que ver, digamos, con eso. Y bueno, y la investigación para promoción es probablemente como los aspectos más importantes donde la investigación de mercado es relevante. Por ejemplo, tiene que ver con las inversiones más duras de muchas empresas o muchos destinos. La plata que se destina a promoción, difusión, colocación en redes sociales, campaña de medios. Ahí sí tú requieres, si quieres tener, ¿cuánto se llama? Un nivel de impacto significativo, es importante saber dónde tú colocas esos recursos. Y para eso tú necesitas saber cuánto se va a tener a lo menos un mínimo de información con respecto al comportamiento de los consumidores a los cuales tú quieras llegar. No se puede llegar y lanzar al azar. Hay campañas genéricas, eso no lo desmiento. Por ejemplo, pero en turismo no lo sé. No sé, digamos, si es tan conveniente o no, sobre todo hoy en día donde cada vez los mercados tienden a ser más fragmentados, más que mercados masivos. Y los canales de distribución, que esto también vamos a hablar básicamente en su minuto, ya que es importante generar investigación para estructurar o determinar cuáles son las mejores vías de distribución comercial para los canales. Bueno, eso en cuanto a investigación de mercado. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto al tema de investigación de mercado. Yo no puse los tipos de investigación, las etapas del proceso investigativo, los instrumentos que se pueden utilizar para... No, eso no, porque en realidad eso creo que forma parte de lo que ven en método de investigación. Entonces yo no sé si me pueden clarificar si habían visto investigación de mercado con la profesora Gutiérrez o no, o bien en temas de investigación genérico.
¿Alguien por ahí? ¿Se fueron o no están? Creo que así como específicamente no hemos visto todavía. Ya. Ya, bueno, en todo caso está este aspecto que antes de entrar ¿cuánto se llama? Al tema de posicionamiento es importante, obviamente, pasar al tema de perdón, es importante pasar al tema de investigación de mercado. ¿Alguien de acá ha realizado alguna investigación de mercado? ¿Que nos pueda contar la experiencia? Sí, alguna vez hace muchos años, bueno, en la U igual hicimos una investigación de mercado respecto de un proyecto de un autocinema. Ah, ya. Y fue muy bonito el trabajo en La Serena, muy bonito el trabajo en Coquimbo. Pero finalmente nos dio de resultado de que no era rentable, Ah, finalmente. era- Aplicamos entrevistas, hicimos varios instrumentos, ya. pero finalmente nos dio de que ya no, ya pasó de moda. Ah, sí. Sí, bueno, en general, la investigación, bueno, de mercado se trabaja mucho cuando uno tiene proyectos, por ejemplo, se lo van a pedir, si ustedes se van a presentar a un proyecto de Cercotec, aparte de marketing, le van a pedir lo que es investigación de mercado, si tienen, por ejemplo, definido el mercado y obviamente el potencial de crecimiento y todo ese tipo de cosas. En proyectos de financiamiento público siempre le van a pedir. Esto no es sobre técnica de emisión, pero sáquele bastante provecho al módulo de cuánto se llama, de métodos, de investigación porque efectivamente es una herramienta bastante útil para hacer levantamiento de información de marketing. No cambia mucho, ¿ah? Por ejemplo, acá hay investigaciones, por eso yo les dije no me voy a meter en tipologías de investigación. En lo personal, a mí me gustan las investigaciones mixtas, ¿ya? Es decir, para hacer investigación de mercado, no basta, sobre todo en turismo, que los temas turísticos y el comportamiento de la demanda turística es compleja para poder explicarla y contextualizarla. Y cuando yo hablo de métodos mixtos, por ejemplo, hay tres modelos básicos. Uno que es primero aplicar un modelo, o sea, una herramienta de carácter cuantitativa y luego cualitativa. Y eso te permite, por ejemplo, que uno, levantar información para, a ver, es como validar ciertas cosas de manera cualitativa, como para después aplicarla de manera cuantitativa. Por ejemplo, si ustedes quieren saber el tema de cuánto se llama de segmentación, antes de elaborar la encuesta, hacen un estudio de carácter más cualitativo, preguntándole, por ejemplo, a ciertos actores relevantes a través de distintas entrevistas, cómo se podría abordar y qué es lo que entienden ellos por concepto de segmentación de mercado para un destino X o para una empresa X, qué sé yo, etcétera. Y después en una segunda etapa, cuando ustedes tienen ya eso definido, lo pasan a aplicar cuantitativamente para que tenga como más sentido. ¿Qué es lo que dice eso? Que yo no me quedo solamente con lo que yo considero que es, ¿cuánto se llama? Segmentación para un contexto en particular, sino que ya tengo un antecedente de que el tema ha sido validado previamente antes de que yo levantara esa información de carácter cuantitativa. Lo otro puede ocurrir al revés, que yo aplique primero una información cuantitativa, es decir, levantamiento de información cuantitativa, y después, como quedan normalmente vacíos, que no son explicados por los números, pero los números no son interpretativos, entonces a veces te quedan dudas con el levantamiento de información. Por ejemplo, si uno quiere ver el posicionamiento de algo en particular, tú puedes hacer una serie de preguntas, pero al final te das cuenta de que quedan algunas brechas en los números y ahí aplicas un proceso a lo mejor de que a través de un estudio cualitativo tú al mismo grupo que le aplicaste la encuesta puedas hacer, qué sé yo, después entrevistas como para precisar ciertas cosas y darles un mejor contexto o claridad. Ese es un segundo modelo, ¿ya? Primero y luego cualitativo. Y finalmente hay un modelo de carácter paralelo, es decir, cuando tú aplicas simultáneamente, ¿cuánto se llama? Un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo paralelo al mismo grupo o grupos distintos, qué sé yo, como para poder explicar ciertos fenómenos. En mi opinión personal, creo que los temas turísticos no pueden ser abordados desde una única óptica de investigación. Puede que cuando uno conoce a los estadísticos, lo más probable es que recomienden mucho el tema cuantitativo, o cuando conoce, por ejemplo, algunos investigadores que son más del área de las humanidades o de las comunidades o del área social, o sea, sociología, apliquen mucho los temas más, ¿cuánto se llama?, interpretativo, como es el caso de los cualitativos. Entonces, mi experiencia, sobre todo en marketing, es que no basta con una sola mirada, sino que normalmente son estos modelos un poco más híbridos. Pero bueno, eso es como la recomendación que yo doy.
Bien, cerrado el tema de marketing, una vez que tenemos claro el tema de marketing, bueno, una de las cosas para lo cual nos sirve el marketing es para segmentar mercado, ¿ya? Segmentar mercado obviamente requiere levantar información, porque de lo contrario no podrías segmentar, no podrías saber cómo tú subdivides al mercado en ciertos grupos. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La segmentación de mercado es algo que todas las empresas, es una disyuntiva en realidad para todas las empresas, pero también es algo que tienden todas las empresas. Muy pocas empresas son de carácter masivo, por ejemplo, y que tienden, incluso si uno ve el mundo del retail, como el caso de los supermercados están claramente segmentados. La gente que va a comprar al Jumbo normalmente no va a, qué sé yo, ¿cómo se llama este? Donde se venden como cosas como más A eh, la cuenta. a cuenta, ese mismo, claro. A la cuenta, claro. O sea, son grupos completamente distintos y ambas empresas saben cuáles son sus targets y su comportamiento, qué sé yo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ventaja y qué permite la segmentación de mercado? Te permite focalizar las acciones de marketing, facilita los esfuerzos de marketing que tú vas a desarrollar, porque no significa que tú vas a atender a un grupo en particular. Tú puedes tener una estrategia multisegmento, pero de los recursos de marketing, de los productos o servicios que tú tienes, te permite que tú vas a focalizarlo en ciertos grupos. Si tenemos un destino turístico en un territorio y queremos ver, por ejemplo, el tema de, no sé, del turismo cultural o del turismo, qué sé yo, y en el mismo territorio queremos ver el turismo de eventos, probablemente son dos grupos que tengan comportamientos completamente distintos. El grupo cultural lo más probable es que vaya a los museos, a las presentaciones artísticas, ver la arquitectura, ver el paisaje urbano, apreciar, qué sé yo, el arte callejero, en fin, una serie de cosas que están ahí porque le encanta la cultura y también a lo mejor el tema, eso va vinculado al tema cultural gastronómico, qué sé yo, etcétera. Entonces es un grupo que tiene un comportamiento en particular. Mientras que el grupo a lo mejor que va a eventos como congresos, seminarios, va a una charla, va a conocer amigos, va a ver algunas ponencias, le gusta salir a un bar, salir a divertirse después de los eventos, salir a recorrer turísticamente, conocer otros lugares, seguir algunas ponencias, qué sé yo, etcétera. Entonces, tú puedes desarrollar una estrategia de marketing para ambos grupos, pero esa estrategia en materia de precio, en materia de focalización de comunicación, en estrategia de canales de distribución, ha de ser completamente distinta. Ese es el propósito de segmentar. No es conocer la característica. Por eso acá la definición dice que segmentar un mercado es descomponer el mercado potencial, al que yo quiero obviamente entrar a analizar, de un producto o servicio en número de subconjuntos lo más homogéneo posible. Cuando se habla de lo más homogéneo, estamos hablando de varios conceptos, por ejemplo, pero básicamente ya sean de carácter demográfico o psicográfico. La idea es que no todos se comporten igual, pero por lo menos tratar de agruparlo y lo que tú hagas de esfuerzo de marketing va a tratar de llegar a esos grupos en particular. Bueno, y esto con el fin de que le permita a la empresa adaptar su política de marketing a cada uno de los subconjuntos a los cuales quiere llegar. Esa es como la definición del concepto de marketing. Y acá también lo podemos definir como el proceso de dividir el mercado total, ¿ya? Puede ser, uno puede pasar hay distintos conceptos de mercado hasta llegar al target, que es, por ejemplo, lo que es el mercado meta, mercado potencial, mercado real y targets. Es decir, hay un mercado, o está el mercado general, el mercado meta, que es muy tanto amplio que aquellos que te podrían comprar pero no te compran, que están dentro del mercado general es todo. El mercado meta es aquellos que podrían comprar, pero no te compran, o no todos te compran, ¿ya? Es decir, ahí hay un mercado meta que está latente, o se llama también mercado latente. Después está el mercado real, que es al cual tú llegas, y después está el target al que realmente tú atiendes. Entonces, la segmentación te permite a ti, claro que en el mercado, en el mercado meta, habemos varios participando. Y yo tengo una participación de mercado en ese mercado meta, porque tenemos los mismos productos, tenemos los mismos grupos, qué sé yo, etcétera. Te permite para conocerlo como para eso. Pero lo importante es que tú tengas definido target o grupos que tú efectivamente atiendes y que conozcas bien su comportamiento. Bueno, para ser eficaz, la segmentación debe crear estos grupos ya o miembros que tengan aficiones, gustos, necesidades, deseos o preferencias relativamente similares, pero donde los grupos mismos sean diferentes entre sí. Es decir, uno puede tener grupos o categorías de grupos con productos distintos. Es por eso que todas estas empresas, por ejemplo,
de retail o de lo que sea, tienen productos y subproductos. ¿Ya? Tienen productos con determinadas cualidades y otros con otras características que van para mercados distintos. Ese es el concepto de segmentación. ¿Cómo yo llego a segmentar? Y a este nivel, todas estas preguntas que están acá de aficiones, gustos, necesidades, deseos, pasan por conocerlo a través de procesos de investigación de mercado. No hay otra forma de separar estos grupos y eso lo hacen aplicando ciertos instrumentos, ya sean no solamente cuantitativos, sino que también puede ser cualitativos, como para llegar a segmentar. No es este proceso no es fácil, como que aparece, ya vamos a dividir los grupos de los que llegan al destino, llegan grupos familiares, llegan turistas individuales, llegan, qué sé yo, más hombres que mujeres, qué sé yo, etcétera, llegan de determinada edad a determinada edad. Claro, uno puede separar esos grupos, armar estos targets en particular y que yo los puedo atender y focalizo todas mis acciones de marketing en esos grupos en particular, pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo o llegar a determinarlo. ¿Ya? Muchas veces existen bastantes errores de precisión. Los principales errores de precisión en la segmentación están dados porque no siempre los instrumentos consultan lo que realmente la información que se requiere del mercado. Uno tiene que especificar qué es lo que yo necesito. Acá yo no me voy a entrar a otro tema que es importante, igual que para que lo exploren por ahí, que es el comportamiento de los consumidores, ¿no? Hay varios textos que hablan de ese comportamiento y qué es lo que yo quisiera consultar con respecto a eso que tienen que ver básicamente con aspectos psicológicos de compra. ¿Y quiénes son los grupos de influenciadores de esos grupos? Además que también se ve acá. Bueno, ¿cómo es el proceso de segmentación o cuál es lo que estábamos conversando? Bueno, el proceso de segmentación de mercado, uno consiste en la identificación de los criterios o variables de segmentación, como veremos más adelante, ¿ya? Hay que identificar esas variables. Cuando hablo de variables de segmentación, me refiero a aspectos como estos que están acá, aficiones, grupos, necesidades, deseo, preferencia, tienen que ver con aspectos más psicográficos, ¿ya? Que demográficos, porque los demográficos son bastante más claros. O sea, si yo puedo preguntar por edad, sexo, profesión, nivel de ingreso y ese tipo de cosas que me van a dar a mí también algunos antecedentes son más de carácter, uno socioeconómico y otro más de carácter demográfico. Y estas variables a lo que se denominan variables de segmentación, como las que yo voy a utilizar o cuáles voy a utilizar. Por lo tanto, son bastante amplias. Una segunda etapa, una vez que tú tienes identificado, obviamente segmentas el mercado en grupo, ¿ya? Lo que uno hace, no aplica un instrumento a todo el mercado. Por ejemplo, tú puedes tener un mercado potencial, tú puedes tener un mercado potencial para llegar al mercado meta. Pasemos por ejemplo en un mercado potencial o mercado latente, ponte tú. Tú puedes tener 100.000 consumidores. Si vemos la región de Los Ríos, por ejemplo, yo quiero instalar un restaurante. La ciudad de Valdivia, por ejemplo, tiene alrededor de 180.000 o 200.000 o 250.000 habitantes. Yo digo, bueno, en realidad voy a aplicar ciertas variables de segmentación y para eso deben haber a lo mejor unos 60.000 individuos que caben dentro de las variables que yo... Pero yo no lo voy a aplicar una encuesta a los 60.000 o un instrumento a los 60.000. Yo lo que hago es decir, tomar una muestra que estadísticamente sea representativa, que puede ser, por ejemplo, de un grupo en particular o del grupo en particular y extraer una muestra. Y yo lo que hago es extrapolar, que estadísticamente a mí me dice que efectivamente cualquier resultado que tenga se acerca mucho a la realidad. Y lo mismo puede pasar con el caso de la... Entonces yo digo, bueno, en realidad si yo le pregunto a este grupo para determinar mi participación de mercado, yo les puedo preguntar a ellos de todos los establecimientos que ellos visitan de restaurantes y cuáles visitan. Si la muestra a mí me dice, qué sé yo, o me contestan en un 2% que vale mercado, bueno, mi participación de mercado estará en ese nivel, digamos, ¿no? Como para tratar de determinarlo. Bueno, luego es describir el desarrollo de los perfiles de los segmentos. Acá se construyen lo que se denomina perfiles de segmento. Uno construye fichas con aspectos psicográficos y demográficos que se le entregan, digamos, a la gente como para, ¿cuánto se llama? Información de marketing para poder desarrollar lo que son estas estrategias. Y luego viene la selección del mercado objetivo, ya que es, obviamente salen, que son de estos perfiles en particular, que puede ser uno, cuando se habla de selección del mercado objetivo, no se refiere a un solo mercado, estamos hablando de varios segmentos de mercado o grupos de mercado. Y acá viene la valoración de la atractividad de cada segmento. Esto es otro análisis que se hace, que qué tan atractivo. Hay ciertos elementos que uno tiene que considerar para que el mercado para que ese segmento sea atractivo, que lo vamos a ver en
en la lámina siguiente. Pero es importante que se acuerden que no uno tiene que identificar la atractividad de cada segmento utilizando algunos criterios, que no es lo mismo que identificar la variable de segmentación, ¿ya? Sino que son otro tipo de criterios como los que veremos acá, ¿ya? Y también está la selección del público objetivo, ¿ya? Es decir, que es el target que hablábamos nosotros, que es mucho más específico, y la estrategia con la cual yo voy a cubrir ese segmento. Y aquí esa estrategia tiene que ver con las 4P, básicamente, ¿ya? ¿Qué estrategia voy a utilizar como para llegar a ese segmento? Y después viene algo que vamos a ver hasta el final de esta clase del día de hoy, que es el concepto de posicionamiento. ¿Cómo tú vas a posicionar o qué vas a hacer para llegar a posicionarte en esos grupos? Esto es sumamente relevante también para los destinos turísticos, ¿ah? Es decir, el concepto de posicionamiento que generalmente no está del todo claro muchas veces en muchos destinos. Entonces hay que entender bien, identificar los conceptos de posicionamiento o los criterios de posicionamiento que tú vas a utilizar como para llegar a estos grupos o a cubrir estos segmentos. El desarrollo de las acciones comunicacionales que tengan que ver con los conceptos de posicionamiento que se hacen a través de distintos tipos de campaña, pero es en el fondo darle cierto sentido a los conceptos que tú has levantado en materia de posicionamiento, ya conociendo, obviamente, ya has seleccionado las variables de segmentación que elaboraron los perfiles para llegar a esta parte de acá, ¿ya? Cuando hablábamos de este aspecto de acá, que son atractividad, dígame, Yasmia. Disculpe, profe, es que antes que pasemos a posicionamiento, me queda alguna duda con respecto a a la segmentación o al Ajá, proceso de selección de mercado objetivo, más bien. ¿mm? Igual estamos trabajando en un Canvas que tenemos que presentar el 25. ¿Ya? Mira, y tengo mis dudas, porque lo típico que uno hace es decir, clientes nacionales, y da unas ciertas características, y clientes extranjeros y turoperadores. Es como los súper típicos los proyectos Ujú. sobre todo de actividades turísticas, o sea, de turoperadores o de algo que tenga que ver con turismo. Pero me da la impresión, me quedo como con un sabor a poco, como que no tengo las herramientas todavía para hacer un análisis un poco más exhaustivo de los gustos, las preferencias, ¿cómo puedo llegar a eso? ¿Qué me recomienda? Mira, ese Canva lo tienes que contextualizar en un caso en particular, ¿o no? Sí, es un proyecto semilla que tenemos que postular. Y ahí cada uno elige su proyecto, pero en el fondo la mayoría estamos haciendo como entre productos de turoperadores. Ya. ¿Es un capital semilla? O, Sí, ya. sí, o sea, con las bases de un capital semilla, pero es una presentación al profesor el día 25. Ya. Mira, yo creo que, a ver, si estás buscando información, hay fuentes de información, tú puedes decir que, dado que por el tiempo no te alcanza, no te da, utilizaste fuentes de información secundaria, por ejemplo, para conocer esto. Esas fuentes de información secundaria pueden estar en una página que se llama Data Turismo Chile, que tiene algunos datos. Y lo otro, que tú hagas un análisis de cuánto se llama de los comentarios, recomendaciones y sugerencias que están disponibles en Airbnb si es que se trata de algo turístico, ¿no? Porque ahí tú puedes utilizar eso como fuente o hacer un análisis de comentarios de distintas redes sociales con respecto a la gente que opina y qué opina, porque ahí te aparecen algunos perfiles. Mientras no apliques una investigación de mercado, es difícil que puedas tener claridad de los segmentos, ¿no? Porque a menos que tú me estés indicando que tus segmentos son los operadores y no los turistas, si es que te entendí correctamente. Que en ese caso, No, es que ¿sí? pone los tres, finalmente pone turista nacional y pone ciertas características de esos turistas nacionales extranjeros y turoperadores. Ya. Claro, yo pienso Como que, que marca todo. claro, sí, pues, exacto. Lo que pasa es que hay o sea, mientras no apliques una investigación, porque lo que puedes hacer es brevemente hacer una entrevista a los operadores como para poder determinar las características, comportamientos, edades y todas cualidades con respecto a los turistas
internacionales y que tú los categorices o tú los segmentes. Porque puedes tener, por ejemplo, que los operadores te digan, ponte tú, que la mayoría de los extranjeros que llegan son hombres o pueden ser mujeres o pueden ser grupos y de carácter cualitativo tú puedes levantar esa información y darle cierto sentido, porque levantar información más de carácter cuantitativo de aquí al viernes, o sea, en el periodo que me estás dando es prácticamente imposible porque el levantar información para segmentar grupos de forma cuantitativa te puede tomar mucho más tiempo. Y sobre todo las que son más de carácter psicográfica, que son las que yo estoy señalando acá. Por ejemplo, para determinar estos grupos en relación a su, ¿cuánto se llama? Aficiones, gustos, necesidades, deseos, que son más de carácter psicográfica, que son partes mucho más de conocer el comportamiento de los mismos visitantes. Entonces la opción que te queda ahí es ver cuáles son los comentarios, de dónde vienen, y la única plataforma es a través de las plataformas electrónicas que están disponibles, que tú las logres compensar, y decirme yo busqué información de carácter secundario que está disponible en tales plataformas. Se me ocurre que puedes hacerlo de esa manera si es que lo que tú me acabas de consultar, no sé si respondo en realidad a lo que tú me estás consultando. Súper, no, sí, profe, súper, me responde muy bien. Mm. Muchas gracias. Bueno, cuando hablábamos de esto que está acá, que son algunos, determinar la atractividad de los segmentos, yo creo que es importante considerar algunos aspectos como estos. Cuando un segmento es atractivo o grupos son atractivos, y eso es importante que lo tengan claro. En primer lugar, identificar si son medibles, si son cuantificables. ¿Ya? Porque normalmente cuando no existe precisión con respecto a eso, si tú no logras precisar cuánto es el volumen, difícilmente puede ser atractivo ese segmento. Difícilmente uno puede decir, chuta, en realidad, yo supongo que son tantos, pero lo ideal es que tú tengas instrumentos que te permitan medir. ¿Y por qué razón? Porque uno tiene que medir la tasa de crecimiento de ese segmento. Porque lo que puede ocurrir es que tú selecciones un segmento que esté en decrecimiento y no necesariamente en crecimiento. Entonces, por eso es importante medir que ese segmento en general tenga esa capacidad de medición. Lo otro que es importante en materia de atractividad, que sean accesibles para el destino o para la empresa. O sea, no saco nada con seleccionar segmentos para los cuales yo no tengo ninguna accesibilidad. O que pasen, o que no vayan a depender directamente de mí, porque hay algunos, por ejemplo, intermediarios, en el caso de los intermediarios, que tienen cautivos esos segmentos y que yo tenga que pagar y que dependa de los intermediarios para acceder a ese segmento. Yo no soy partidario de eso. O sea, la gracia de los intermediarios o de los operadores turísticos es que ellos tienen sus segmentos cautivos y obviamente te van a permitir el acceso a ellos siempre y cuando tú pagues o de lo que se denominan, qué sé yo, comisiones por obviamente acceder a esos segmentos. Pero lo importante es que cuando se definan segmentos, esos segmentos sean accesibles para llegar. Lo otro que sean sustanciales, y sustancial es un concepto más complejo porque sustancial tiene que ver, como dice la palabra, con la sustancia misma, es decir, que tengan poder adquisitivo, que obviamente tengan una cierta percepción positiva con respecto al, ¿cuánto se llama? Al producto, servicio o destino que ustedes están, ¿cuánto se llama? Promoviendo, etcétera. Otro elemento de atractividad de estos segmentos es que, obviamente, si estás hablando de segmentos, que logres diferenciar claramente entre ellos. Es decir, si tú tienes un segmento de adulto joven y un segmento juvenil, que exista claramente la diferencia cuál es considerado segmento adulto joven y cuál es considerado segmento juvenil y que tengan las variables precisas para poder, obviamente, identificarlos, ¿no? Claramente, si uno dice que es un segmento juvenil de tercera edad, hay variables de segmentación. Claramente, por ejemplo, la disponibilidad de tiempo, el poder que sea adquisitivo, hay aspectos demográficos como la edad, etcétera, que son claramente identificables. Lo otro que también, estos segmentos como atractividad, ustedes tengan la posibilidad de poder servirlos mejor que otros. Es decir, que ustedes saben que tienen la seguridad, que ustedes van a atender a estos segmentos mejor que cualquier otro de la competencia. ¿Ya? Esa es también una atractividad que yo podría tener para dicho segmento. Y lo que es importante también es que sean defendibles como segmento. Es decir, que cuando ustedes hayan definido ese segmento y decidieron atender ese grupo o segmento, no aparezca la competencia y se lo lleve. Lo ideal es que, independiente del competidor que llegue,
ustedes tengan la capacidad de defender ese segmento en particular, ¿no? Independiente de las acciones, porque como los mercados de servicios son muy competitivos, si ustedes, por ejemplo, creen que este segmento es defendible a través de las ofertas o promoción, eso no es un buen argumento porque cualquier promoción, si los clientes se miden por eso, va a llegar otro que le va a ofrecer una promoción mucho más atractiva que ustedes y ahí no. Sin embargo, ¿cuándo es defendible? Cuando yo aplico estrategias que tiendan hacia la lealtad de los clientes con los servicios de la empresa. Y esa lealtad se construye a través, por ejemplo, de las técnicas de Customer Relationship Management o establecer relaciones con los clientes, como por ejemplo, buena atención, qué sé yo, atenderlo de manera permanente, de manera oportuna, qué sé yo, responder siempre a sus necesidades o deseos, porque no te van a medir por una promoción, te van a valorar o van a ser, qué sé yo, defendible a la medida que tú logres satisfacer otro tipo de necesidades más allá de la venta. Lo otro que es importante es también la estabilidad o que sean estables en el largo plazo. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, segmentos, estos segmentos tienen que estar de alguna manera creciendo o mantenerse a lo menos. Si yo veo que hay un segmento, por ejemplo, que está como inestable o que es muy susceptible a variables, cuánto se llama económicas o políticas o la que sea, la verdad es que es un riesgo incorporarlo dentro de tus acciones de marketing porque podrían desaparecer en el corto plazo, ¿no? Lo ideal es que uno vaya viendo cuáles son las tasas de crecimiento por segmento. Por ejemplo, algunas empresas turísticas se dejan llevar más por la moda existente, donde aparecen ciertos segmentos y que después, obviamente, como están sustentados en gusto, desaparecen fácilmente. Ha pasado mucho, por ejemplo, con el tema de turismo aventura, que hay cosas que se ponen de moda, aparece un segmento, pero la gente cambia de, ¿cuánto se llama? De gusto y se te fue el segmento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Entonces, estos son algunos de los que llamamos atractividad o cuando la valoración de atractividad de ciertos segmentos y que son estos elementos básicamente que están acá. Que es como un análisis que uno tiene que hacer como para poder, la ficha para poder medir. Esto uno, por ejemplo, puede construir una ficha y a lo mejor, qué sé yo, con un grupo de expertos o un grupo X, analizar cada uno de los segmentos antes de pasar a describir estos perfiles de segmento o tomar los perfiles de segmento y someterlos, digamos, a estos criterios que están acá. Y de una escala de 1 a 7, uno podría decir, bueno, cómo está cada segmento para poder, obviamente, aplicar cada una de estas variables, entendiendo bien qué es lo que significa cada una de ellas. Bueno, estos son criterios de segmentación. Hay criterios que se denominan nada más que criterios, ya lo he ido nombrando en mi relato, ¿ya? Que son criterios de segmentación general y que estos pueden ser de carácter objetivo o subjetivo. Lo más fácil son los objetivos porque son medibles, cuantificables, qué sé yo, etcétera. Y hablamos de factores demográficos como la edad, la localización geográfica, qué sé yo, no sé, una serie de cosas más de carácter demográfica, sexo y ese tipo de cosas. Y las geográficas, que obviamente tienen que ver con la parte más territorial, y las socioeconómicas, que tienen que ver con ingresos, nivel de educación, qué sé yo, nivel de gasto, gasto destinado a entretención, qué sé yo, y ese tipo de cosas. En fin, una serie de cosas más de carácter sociales y económicas, a nivel educacional y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro que son más complejas, y acá es donde se aplican más que nada escala de Likert y a lo mejor mucho más entrevistas. La escala de Likert que se utilizan para aplicarlos en encuestas para poder tratar de tratar cosas subjetivas de manera un poco más objetiva. Y que se emplean como para medir comportamientos o conductas, básicamente. Ese es el propósito de las escalas de Likert. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos aspectos como, por ejemplo, aspectos psicográficos de las personas. Entiéndase como aspectos psicográficos aquellos aspectos de carácter psicológico que tienen que ver con estas cosas que están acá. Básicamente como, por ejemplo, aficiones, gustos, necesidades, deseos, preferencias, que tienen que ver básicamente con la parte más psicológica de los individuos con respecto a la preferencia de productos o marcas, o lo que produce, lo que les produce una marca en general, o lo que les produce un servicio en particular, etcétera, que es en el fondo determinar como la percepción y la sensación que eso les genera, ¿ya? En términos de placer, o en términos de conformidad, o en términos de calidad, en fin, una serie de elementos que se tienen que determinar. Y lo otro es también apuntar a lo que es determinar la personalidad de los individuos que me interesa del segmento, como por ejemplo cómo reaccionan frente a determinadas cosas, cuál es su nivel, qué sé yo, de
no sé, de preferencia o gusto con respecto a algo. También el estilo de vida, de qué manera, por ejemplo, ellos viven. El estilo de vida tiene que ver cuándo compran, dónde compran, por qué compran, cómo se comportan, qué les gusta, qué no les gusta, qué relación tienen, por ejemplo, si les gusta la naturaleza, si les gusta, qué sé yo, la entretención, qué tipo de gastronomía consumen, si la vida que tienen, si hacen una relación entre la vida sana y qué sé yo, y los alimentos que consumen, etcétera. Una serie de cosas que tienen que ver mucho con el estilo de vida de la gente hoy en día, ¿ya? Y así hay grupos o segmentos que son claramente, por ejemplo, que son claramente segmentados, por ejemplo, los grupos minoritarios, como algunos grupos, por ejemplo, como los veganos. Los veganos son un tipo de grupo que obviamente tienen un comportamiento particular, aman la naturaleza, cuidan a los animales, o sea, uno presume que alguien que se declara vegano, qué sé yo, defiende los animales, no consume ningún tipo de carne, qué sé yo, etcétera. O sea, uno sabe que cuando alguien se declara vegano hay una serie de cosas que están detrás. O los grupos LGTBQ+, y todos esos grupos, por ejemplo, también. O sea, tienen una característica en particular y por eso salen productos, digamos, específicamente para ello. O los gamers, por ejemplo. También los gamers, por ejemplo, que es un grupo o un segmento de grupo que se conecta, o sea, que adquiere servicios, que asisten a festivales, que es un tipo de turismo probablemente que está emergente, porque cada vez pasamos de una generación que creció con las consolas de juego, y hoy en día es gente que ya es adulta, que tiene entre 30, algunos y 35 años, o 40 incluso, que vivieron toda su vida jugando y que invierten en juego y que se conectan online y que juegan, que sea un grupo más o menos gigante o grande que se conecta en ciertos lugares, con cierta particularidad, con cierto tipo de juego, que asisten a festivales, que cuando viajan requieren ese tipo de cosas. Entonces, algunos segmentos, claro, uno los tiene y los puede identificar. Por ejemplo, algunas personas que llegan a los territorios son amantes de la naturaleza, a algunos les gusta la adrenalina, etc. Hay algunas cosas que uno debería interpretar sin necesariamente, ¿cuánto se llama? Levantar información porque primaria me refiero, pero si hay información de secundaria que te describe el perfil de esa gente. Y uno busca más o menos ahí en el comportamiento que está disponible en la información secundaria de cómo se comportan, qué es lo que le gusta a alguien que le gusta el turismo aventura. Lo más probable es que aparezcan ciertas cosas que tú los tomas como insumo para incorporarlo en tu estrategia de marketing. Bueno, lo que tenemos acá es que las empresas tienen que tomar decisiones de marketing con respecto a la segmentación de mercado. Y estas decisiones de marketing tienen que ver con los recursos que tenga la empresa y con la estrategia propiamente tal que busca la empresa como para desempeñarse en un mercado en particular. Y estos niveles de marketing son en 3 niveles que van de la mínima segmentación a la máxima segmentación. Entonces, cuando hablamos de marketing de masa, es decir, que todo lo que yo voy a sacar son productos genéricos, se denomina mínima segmentación. O sea, acá tú no tienes segmentación, atiendes a todo el grupo y los metes a todo en el mismo saco, ¿no? Esto es muy común de productos de carácter masivo, ¿no? También se denomina contrasegmentación, ¿ya? Y este grupo de comportamiento en general es altamente heterogéneo. Yo tomo esa decisión cuando yo tengo un segmento más o menos grande y que se comporta de manera similar. ¿Cuándo es esto? Cuando los grupos, por ejemplo, no discriminan en el servicio, no discriminan en la calidad, no discriminan que sea nada, sino que para ellos. Es muy común en el turismo de carácter masivo. Caso, por ejemplo, el turismo de sol y playa, el turismo, no sé, todo ese tipo de turismo, hacen campañas genéricas, por lo tanto no necesitan focalizar su estrategia de marketing. El producto es genérico y se dicta, por ejemplo, si ustedes ven las campañas que se realizan, por ejemplo, para la gente que vende el destino El Caribe, son generales para grupos individuales, para familias, qué sé yo, etcétera, y el que llegue a comprarlo, ¿no? Porque hay gente que le gusta el sol y playa y ese es su único grado de homogeneizarlo. Y es un grupo muy transversal. Y si tú le muestras una playa paradisíaca con palmeras, con coco y con un traguito ahí tirado en la playa, lo más probable es que la gente la acepte y le llegue la campaña que tú le digas, porque es muy genérica, ¿ya? El sentido opuesto son casi llegar a nivel de personalización o de grupos muy pequeños, que es máxima segmentación. Estos son grupos muy pequeños o esto se denomina hipersegmentación, ¿ya? Entonces acá tú tienes
grupos, tú puedes atender a grupos distintos. Acá el esfuerzo de marketing, obviamente a lo mejor es mucho más económico porque tú vas a optimizar en campañas comunicacionales, en productos, servicios, etc. Acá lo que tú requieres es atender, ¿cuánto se llama? A grupos dispersos. Y cada uno de estos grupos tiene comportamientos distintos, gustos distintos, etcétera, pero a ti te interesa atenderlos a todos. Si pensamos en un destino turístico X, acá podemos tener grupos de familia, turistas individuales, gente que le gusta a lo mejor el turismo aventura, gente que sé yo que le gusta la cultura, etcétera. Entonces tú dices, bueno, en realidad nosotros no vamos a discriminar, pero vamos a desarrollar una estrategia focalizada para cada uno de estos grupos. Y acá tenemos un modelo que es obviamente de modelos de mediana segmentación, que es un modelo, qué sé yo, de preferencias agrupadas acá vamos a encontrar que los grupos son relativamente homogéneos, pero te facilita, ¿cuánto se llama? Es como si tú tomaras algunos criterios como para, ¿cuánto se llama? Agrupar esto después de haber hecho la segmentación. Si tenemos acá, por ejemplo, un grupo, no sé, de turismo aventura, y acá tenemos, qué sé yo, un grupo, qué sé yo, de turismo científico, bueno, vamos a decir, este es de turismo de intereses especiales, ponte tú. Y vamos a focalizar nuestra campaña para turismo de intereses especiales con características relativamente similares. Eso es lo que se denomina. Por lo tanto, estas son decisiones estratégicas de marketing. Y las empresas y los destinos tienen que tomar estas decisiones porque tienen un impacto directo en el desarrollo del producto, en la estrategia de precio, en qué canales de distribución van a emplear y lo más importante es cómo van a posicionar esto a través de sus campañas comunicacionales. Esa es como inversiones significativas. Entonces, por eso es importante, obviamente, desarrollar, como le decía, la investigación de mercado para poder llegar a este nivel de tomar esta decisión. Con la información en mano, yo tengo que tomar esta decisión de marketing. Y cada una implica, porque esto tiene que ver mucho con lo que la empresa o el destino quiera hacer, si va hacia la máxima segmentación o a la mínima segmentación. Acá tenemos, por ejemplo, algunos aspectos que están ya, yo los había nombrado anteriormente, pero que tienen que ver, por ejemplo, con algunos aspectos de psicográfico y algunos aspectos demográficos sociológicos. Se los dejo acá para que yo esto ya lo nombré, pero tiene que ver mucho con algunos ejemplos de cuánto se llama de las cosas que ya he señalado con respecto a cómo segmentar. Y a lo mejor a alguien le sirve como referencia, como por si quiere aplicar algún instrumento para separar grupos, que sea todo lo demás. Y acá hay segmentación basada en beneficio buscado por parte del consumidor, que puede estar en distintos aspectos, ¿no? Y también hay segmento basado en el comportamiento de compra, ya que tiene que ver con las marcas que busca la gente, la sensibilidad que hay frente al precio con respecto a eso, la frecuencia con que compran, o etcétera, una serie de variables más. Entonces, esto pueden utilizarlo o se puede utilizar, digamos, como referencia como para poder levantar información con respecto a construir instrumentos que te permitan aplicar algún criterio de segmentación. Y acá viene también este aspecto estratégico que tiene que ver con decisiones de marketing. Por ejemplo, estrategia de diferenciada, ¿ya? De estrategia indiferenciada hasta llegar a una estrategia de micromarketing, ¿ya? Que se llama. Entonces, estrategia indiferenciada, la empresa o el destino apunta hacia el mercado sin ninguna discriminación de segmento, ¿ya? Es decir, apunta hacia el mercado en general. Después tenemos una estrategia diferenciada donde tú tienes algunos grupos de marketing, ¿ya? O algunos segmentos 1, 2, 3, pero yo he llegado a la conclusión de que estos segmentos para mí son relativamente similares o familiares, son relativamente distintos, por lo tanto yo lo voy a abordar de manera distinta y adapto las necesidades de lo que tengo, del producto que tengo, hacia los segmentos en particular, ¿ya? A cada uno de estos segmentos que están acá. Entonces, acá significa que el producto, la estrategia de distribución y cada uno de estos componentes del marketing mix va a ser completamente distinto según el segmento al cual yo pretendo abordar. Es como, por ejemplo, la estrategia que utilizan algunos hoteles a nivel internacional que tienen productos para cada segmento distinto, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la Holiday Inn tiene varios productos hoteleros, pero todos apuntan a segmentos diferentes. Y luego tenemos una segmentación concentrada, que es tomar la decisión de adaptar el producto a la oferta solamente al segmento que a mí realmente me interesa, al segmento. Y por último, llegar a la microsegmentación, que es como ya buscar algunas estrategias de personalización de los servicios, ¿no? O personalización de la segmentación, que ya es atender grupos muy reducidos, muy pequeños,
que eso permite que optimices mucho el esfuerzo de marketing, pero también esa decisión se toma cuando tú tienes la certeza de que este grupo en particular es sostenible en el largo plazo. Bien, antes de pasar al concepto de posicionamiento, yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy, porque me quedan como 3 minutos. Preguntas con respecto a la segmentación. ¿Alguna duda o no? ¿Queda claro? Profe, ¿y es genérico si uno le pone segmento 1, segmento 2, segmento 3 o No, no sé, no es todos? genérico, eso se denomina diferenciada, una estrategia de segmentación diferenciada. Porque tú estás haciendo, por ejemplo, si tú le pones segmento 1, 2 o 3, es porque tú estás aplicando algún criterio de separación de segmentos, si no, no lo harías. Claro, pero ¿se pone así o tengo que ponerle el nombre a No, cada uno de esos no, tienes para que la ponerle, estrategia? por ejemplo, esto es como para poner el nombre, por ejemplo, acá, hombres de negocio, grupos familiares, qué sé yo, turistas individuales. Ah, ok. Esto es como para diferenciar el segmento 1. Cada uno de estos segmentos, hombre de negocio, requiere que sea una estrategia distinta a lo mejor al grupo familiar que llega a un destino en particular, ¿ya? Pero tú lo tienes catalogados en esos niveles. O sea, puedes sacar aparece 1, 2 o 3, es simplemente para diferenciar ciertos grupos nomás. Y que el marketing mix 1, por eso habla de marketing mix 1, marketing mix 2, marketing mix 3, porque la composición del marketing mix es distinto para cada uno de ellos. Que yo entiendo que todavía no hemos entrado. Para los que han estudiado marketing, saben cuando yo me refiero que es marketing mix, me estoy refiriendo a la mezcla de marketing, que es producto, precio, plaza y distribución, que son como los clásicos del marketing básico. A eso se refiere con la mezcla del marketing mix. Bien, yo les voy a mandar esta presentación porque pensé que iba a andar un poco más rápido, pero me fue la volada, por decirlo de alguna manera. Y me va a quedar pendiente esto del ¿cuánto se llama? Del, del concepto de posicionamiento, ¿ya? Y lo vamos a retomar la próxima clase. Igual le da tiempo. No les voy a enviar caso la próxima semana. Yo me imagino que están llenos de cosas, ¿no? Que cada módulo le están mandando como un montón de trabajo. Sí, profesor, Ya. está un poco Entonces, atareado. ya, entonces no le voy a mandar caso para la próxima semana, le voy a mandar esta PTT. Yo siempre le estoy mandando un artículo complementario con respecto a los temas que vamos viendo para que lo aprovechen de leer, ya, que habla mucho de lo que yo estoy conversando. Échenle una lectura de repente porque les sirve como para llegar medianamente preparado a la clase, ¿ya? Cuando tengan tiempo por ahí, qué sé yo, de repente lo abren y le pegan una lectura, un resumen nomás al artículo, cosa de que si aparece alguna duda en alguno de los artículos que yo he seleccionado, me avisan. Ya, entonces vamos a retomar el concepto de posicionamiento la próxima semana, ya, pero no se olviden de esta clase que investigación de mercado, por una parte, levantar información que me permita segmentar para posicionar. Pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Profesor, el 28 no hay clases, ¿o sí? Y el Que 28 tengo anotado, creo que, o sea, al menos en mi calendario aquí personal, pero o a lo mejor en la presencial, ya no lo sé. es que Puede claro, ser. el próximo fin de semana es la presencial, el 1 y 2. Ah, que a lo mejor por eso en la Mm. sala no la dejó Por el eso el 28. 28 no hay, Claro, claro. sino que la dejó en la presencial, ya. Puede ser, ya. Entonces, mejor todavía porque nos juntamos y conversamos de estos temas cuando estén acá. Gracias, profesor. Que Ya, esté que Sí, estén bien. bueno, bien. Ya, gracias. Chao. chao. Muchas gracias, chao.